Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual, una de las cosas que más se requieren es orden de vida. Orden de vida y perseverancia. La vida espiritual, que es la presencia de Dios en el alma, bautizada con la doctrina verdadera y en gracia de Dios, es una vida que tiene que ir creciendo como un árbol que se planta, tiene un crecimiento y para eso requiere orden. Oraciones por la mañana, hora de levantarse, hora de dormir, rezo del Santo Rosario, lectura espiritual, ordenar las amistades, las diversiones. La vida entera tiene que estar ordenada en la vida espiritual. Difícil es conservar la amistad de Dios en nuestro corazón y tener personas enemigas de Cristo. No se entiende. Amigo de Cristo y amigo de los enemigos de Cristo. Por eso la vida espiritual ocupa orden, ocupa crecimiento, ocupa perfección espiritual. Además de la santa perseverancia. En la vida espiritual el alma requiere tiempo, requiere orden y la mayoría de las veces el buen católico se entrega unos días y descansa, se cansa de servir a Dios. No tiene hora de dormir, no tiene hora de rezar. Le falta esa pasión, esa perseverancia, ese deseo de aspirar a más. Y entonces es cuando la mayoría del católico empieza a estancarse o a conformarse con no pecar, lo cual ya es un signo de decadencia. Permanecer en el mismo sitio espiritual es una señal de decadencia. Entonces, por eso pocas almas llegan a un nivel de perfección espiritual, porque se conforman con un estándar de vida y después empiezan a acomodarse y a querer quedar bien con el mundo, con la gente, con la iglesia, y ya se empieza a estancar en una medianía espiritual y después cae tibieza espiritual y después una relajación y una simulación. ¿Cómo empezó todo? Con falta de determinación, falta de convicción. Y por eso yo te invito y te comparto este mensaje de que en la vida espiritual se ocupa mucha perseverancia, orden de vida y no tener miedo. Porque para llegar a mayores cosas ocupa pasar muchos años, mucha perseverancia y sobre todo hacer las cosas como Dios nuestro Señor. Porque otro de los detalles en la vida espiritual de que no es suficiente rezar, no es suficiente lectura espiritual, sino ahora es importante el espíritu que anime esas obras. Porque puede comulgar en pecado mortal. Puede comulgar con poca devoción. Pues hay que hacer lo mejor posible. Entonces llegamos a la conclusión de que no es la obra por la obra, no es... mucha gente reza rosario, pero sin vida, como muertos, como una rutina más. Entonces un rosario prácticamente sin convicción, sin fe, sin amor, sino como el respirar algunas veces que es inconsciente.
Entonces, otra etapa de la vida espiritual es de que no solamente es la obra, no solamente es confesarse, vivir en gracia de Dios, sino el espíritu que anima. Es decir, que debe de estar animado por el amor de Dios. Comulgar, no porque hay que comulgar, no por rutina, sino comulgar por amor a Jesucristo, nuestro divino Redentor. Confesarse, no por sentirse bien, no porque lo manda, sino por el deseo de que Dios viva realmente en nuestro corazón, por el deseo de amar a Dios. Levantarme temprano no porque sea parte de una disciplina, sino por el deseo de amar y servir a Dios. Y esa es una alma que va creciendo, porque sus obras no son obras producto de un horario o de una disciplina, sino producto del amor a Dios, de un alma que se entrega, de un alma que tiene pasión. Hay gran diferencia. Y es a lo que yo te invito, a vivir el catolicismo en una perfección espiritual, en una realización de tu vida espiritual, pero con convicción, con pasión, con emoción y sobre todo pensar a distancia. Siempre, siempre pensar en la salvación de nuestra alma, pensar en la mayor honra y gloria de Dios nuestro Señor y en el amor que se inmola el alma en bien de nuestro divino Redentor. Échale muchas ganas, viva santamente y haga las cosas no por rutina, sino por amor a Dios. Que Dios le bendiga. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decenda super vos et manes semper. Amén. Ánimo. Dios le bendiga.